tardes, buenos días, buenas noches, según quien el horario que nos estemos viendo. Estamos en una edición de La Herramienta, el cual hoy queremos entrevistar a José Olivera. José Olivera es presidente de FENAMPES y además integrante de la parte de negociación del sector público del PIT-CNT. Bueno, entre otras actividades que realiza también para nuestra central sindical. Y la intención de entrevistarlo era sobre las últimas noticias que hay que hubo en los últimos días respecto a lo que ha sido la modificación del rango meta de inflación y eso cómo afecta en nuestro salario. Un poco para el resto de los compañeros, qué es lo que sucedió con eso y cómo eso afecta en lo que tiene que ver con el aumento de salario para que tendríamos que cobrar en febrero. Bueno, gracias compañeras y compañeros, un gusto estar en contacto y poder contribuir a esclarecer algunos elementos de suma importancia para el conjunto de trabajadoras y trabajadores. Ustedes recordarán que en el caso del sector público hay distintas realidades de acuerdo a las ramas de actividad. En el caso de la educación, y esto abarca a la Universidad Tecnológica, a la UDELAR y a la ANEP, hay un convenio suscrito ya a fines del año 2022 que ya tuvo una aplicación en el año 2023, a partir del 1 de enero del año pasado, y que en esta oportunidad sería la segunda instancia que nuestros salarios ajustarían de acuerdo a ese convenio. Primero me quiero centrar, para poder comprender la diferencia sustantiva que se está planteando a partir de cambios de criterios en el gobierno nacional, lo que pasó en el año 2023. 1 de enero del 2023, nosotros recibimos un 6,7% de ajuste salarial por concepto de inflación proyectada. Esa era la inflación que el gobierno planteaba para el año 2023. A ese 6%, 6,7% se le sumó un 2% por concepto de recuperación de la pérdida salarial registrada en el año 2021. Hay que recordar que veníamos de acumular una pérdida del 100% de la inflación registrada en el año 2021, cuyo proceso de recuperación entonces se continuó a partir de enero del 23. Eso llevó a que al 31 de diciembre del año 23, cuando la inflación medida en términos de IPC cerró en 5,11%, lo primero que tendríamos que señalar es que efectivamente se recuperó un 2% de la pérdida registrada en el 2021, perdón, un 2%, si bien digo, de la pérdida registrada en el 2021, e incluso la inflación en más que se obtuvo como ajuste también vino a contribuir a mejorar esa recuperación. Hasta ahí todo bien, en el sentido de que se venía entonces aplicando el convenio tal cual estaba estipulado. ¿Qué pasa a partir de enero del 24? Ahí hay una explicación clara y es la siguiente. El gobierno cambia no los conceptos del convenio, en virtud de que el convenio recoge que a partir del 1 de enero del 24, si la inflación real del 23 era el más con respecto a la proyectada que se había otorgado en enero de ese mismo año, había que aplicar un correctivo. Esto no pasa porque, reitero, la inflación proyectada que se había otorgado era de 6,7 y la inflación real medida en términos del IPC fue de 5,11. Segundo componente, tenía que haber un componente de ajuste por inflación. Allí el gobierno es donde produce el cambio, ya no estableciendo que ese porcentaje de ajuste por inflación va a ser la inflación que proyectaba el propio gobierno, sino que ahora adopta el criterio que el porcentaje determinado para ese ajuste es el que define el Comité de Coordinación Macroeconómica, conocido como COPOM, y allí es donde surge la diferencia sustantiva. ¿Por qué? Porque en la rendición de cuentas del año 2022, que se discutió durante el año 23, el gobierno proyectaba una inflación para el 2024 del 5,8%. Sin embargo, en una reunión celebrada casi a fines del año 23, el Comité de Coordinación Macroeconómica definió a la baja, corregir a la baja esa proyección, llevándola a un 4,9%. Entonces, el ajuste por inflación en vez de ser de 5,8 a partir del 1 de enero de este año, pasa a ser de 4,9. Y se mantiene intacto el porcentaje de recuperación previsto en los convenios por concepto de recuperación. Quiere decir que al día de hoy el ajuste para el sector de educación
estaría componiendo de una inflación proyectada por el Comité de Coordinación Macroeconómica del 4,9%, más un 1,5% de recuperación por concepto de la pérdida registrada en el 2021. Este cambio de criterio del gobierno, que no fue comunicado en ningún ámbito de negociación, que nos enteramos de manera extraoficial, más allá de ser un cambio que puede tener amparo legal, porque en la rendición de cuenta última hubo cambios en torno a los cálculos de inflación, no deja de ser un recorte, si se quiere, a el aumento que estaba planteado o que todos manejábamos originalmente de un ajuste del 5,8%. ¿Es esto lo que queremos explicaciones del gobierno? Porque todo indicaría que cuando se negocia de buena fe en términos de aplicación de un convenio colectivo, no es bueno innovar en el proceso, en el tiempo en el cual transcurre la aplicación de ese convenio colectivo, y mucho menos hacerlo de forma unilateral y sin comunicación previa. Porque la contradicción que tenemos aquí planteada es que el mismo convenio aplicó a partir de enero del 23 un criterio que lo cambia a partir de enero del 24 en perjuicio de trabajadoras y trabajadores. Este es el cambio sustantivo que estamos solicitando, por lo tanto, la convocatoria del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, porque, reitero, esto no fue comunicado en ningún ámbito de negociación y esto implica un cambio de criterio en la aplicación de un mismo convenio que obviamente genera un perjuicio a trabajadoras y trabajadores. Esto ya tiene fecha, respuesta del gobierno. Miren, al día de hoy, a esta hora, no hemos podido todavía llegar a la confirmación de la convocatoria de este ámbito. O sea, no hay respuesta desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el encargado de convocar al ámbito. Por lo tanto, desconocemos día y hora de dicha convocatoria. Sí podemos afirmar que esto ya ahora es oficial, porque ya hay un decreto con estos criterios que recién enumerábamos para lo que es Administración Central y el resto de los organismos del Estado, y aún estamos aguardando un complemento que abarque la situación de las trabajadoras y trabajadores de la educación, porque en este sector específicamente el porcentaje de ajuste por recuperación salarial, por concepto de recuperación salarial, es mayor que el que se da para otros sectores del Estado, donde allí la recuperación es del 0,5%, y reitero, en el caso de la educación es del 1,5% esa recuperación. Por lo tanto, debe haber en estos días, y ya no saldrá la jornada mismo de hoy, un complemento del decreto que emitiera la semana pasada el Poder Ejecutivo, porque allí hay una diferencia importante. Por lo tanto, estamos a la espera de estas dos cuestiones: de la convocatoria del Consejo Superior para que el gobierno dé las explicaciones del caso, de cómo de manera unilateral modificó los criterios de ajuste a partir de enero 24 por concepto de inflación. Reitero que si bien tiene un piso legal, no es conveniente que en materia de negociación colectiva los cambios se den de forma unilateral sin convocar a los ámbitos. Y lo segundo, estamos esperando entonces la ampliación del decreto del Poder Ejecutivo de la semana pasada, que atienda especialmente la situación del sector de educación. Y en el caso de no recibir respuesta, que está planificado por parte de públicos al respecto. Bueno, uno aspira y espera, en primer lugar, que el gobierno efectivamente convoque al ámbito, porque es, reitero, lo que tendría que haber hecho en diciembre, cuando el Comité de Coordinación de Política Macroeconómica hizo este cambio a la baja de la inflación proyectada, y sobre todo porque el gobierno tenía que haber comunicado fehacientemente que este iba a ser el criterio que se iba a tener que iba a tomar para modificar o ajustar los salarios a partir de enero del 24. Y eso no ocurrió. Por lo tanto, creo que en primer lugar, hasta para dar explicaciones de por qué esto no ocurrió, debería ser convocado el ámbito. Y lo segundo es que hay entonces una situación compleja desde el punto de vista de la negociación colectiva, y es que un mismo convenio tiene aplicaciones distintas de acuerdo a definiciones tomadas unilateralmente por el gobierno. Bueno, y eso es una de las cosas
que tenemos que discutir, porque en última instancia este cambio de criterio lo que hace es perjudicar en algo así como un 0,9%, 0,9%, 0,9% bien digo, a trabajadoras y trabajadores que tenían la expectativa de recibir un ajuste por concepto de inflación del 5,8% y van a estar recibiendo un ajuste por inflación de 4,9%. Por lo tanto, uno aguarda con expectativa la fecha y la hora de la convocatoria del ámbito, que creemos que el gobierno lo va a estar convocando de todas formas. Y a partir de allí, que fue un poco la reflexión que tuvimos en el Departamento de Trabajadores Estatales y Municipales el día viernes, a partir de esta reunión entonces, de lo que sí se maneje, de lo que sí se sostenga, evaluar qué paso seguir desde el propio Departamento de Trabajadoras y Trabajadores Estatales y Municipales desde el PICEDENTE. Bien, entonces quedamos a la espera de ver lo que suceda con este espacio de negociación colectiva. Y bueno, agradecerte por tu tiempo para explicarnos esta situación. Y bueno, como te decía, quedamos a la espera. No, gracias a ustedes, compañeras y compañeros, un gusto haber podido contribuir a informar, a esclarecer este tema que tiene relación directa, interés directo con el conjunto de trabajadoras y trabajadores de la educación y del sector público en general, y estamos a la orden para lo que ustedes requieran y cuando así lo necesiten. Así que un abrazo y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias y a todos los que estuvieron viendo esta entrevista de la herramienta, que es el programa sindical de AFUR, les pedimos que, bueno, a los que les gustó, que se suscriban al canal, así podemos seguir difundiendo la voz de los trabajadores de la Universidad de la República, la voz de los trabajadores no docentes de la universidad. Muchas gracias y hasta luego.